Buen día. Hoy vamos a seguir profundizando en el proceso de investigación científica. Todo curso de posgrado, sea de maestría o doctorado, requiere el desarrollo de una investigación científica. ¿Qué cosa es un proceso de investigación científica? Bien, eso es lo que nosotros vamos en esta segunda clase, a profundizar, a caracterizarlo de modo tal que, como consecuencia de un dominio consciente y profundo del pensamiento investigativo, ustedes lo puedan aplicar consecuentemente en la investigación que tienen que desarrollar como un elemento imprescindible para la obtención del grado científico, ya sea de maestría, donde tienen que evidenciar una innovación, o el doctorado, donde tiene que quedar también evidente la creación, el elemento cualitativamente novedoso que se va a proponer. Primero que todo, queremos destacar que el proceso de investigación científica es, aunque sea redundante, un proceso consciente. Quiere decir que las leyes que vamos desarrollando, los componentes que se van precisando, en cualquier proceso consciente se precisan también en la investigación científica. Cuando decimos un proceso consciente, como puede ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de investigación científica, el proceso salud-enfermedad, el proceso de atención de enfermería. Todos son procesos que desarrollan las personas para alcanzar un objetivo. Ese hecho de que no es sencillamente un fenómeno que está presente en la realidad. El ejemplo que habitualmente decimos, bueno, ¿qué pasa si yo a esta cartuchera la suelto? Cae. Cae como consecuencia de la presencia de la fuerza de gravedad. Eso es un proceso también, pero no consciente. Es decir, es un cambio de estado de la cartuchera que pasa de este nivel a este otro como consecuencia de la presencia de una ley de gravedad que todos aprendimos cuando estábamos estudiando el bachillerato. Aquí es un proceso que hace el sujeto, la persona, en este caso el investigador, que sí tiene un objetivo claro, o sea, que es consciente la secuencia en que se va ejecutando ese proceso en aras de alcanzar un resultado esperado, un objetivo. Entonces, ese proceso consciente, como lo vamos caracterizando cuando estudiamos el proceso de salud-enfermedad, el proceso de atención de enfermería, tiene un conjunto de componentes, de aspectos que tenemos que precisar. Y además, igual que hablamos de la ley de gravitación universal, es decir, es una ley que relaciona distintas variables o magnitudes, la fuerza de gravedad, la masa de la cartuchera y la aceleración de la gravedad, esas tres variables o magnitudes se vinculan entre sí y esa es la ley de gravitación universal. Nosotros aquí vamos a hablar de las leyes que rigen el comportamiento del proceso de la investigación científica. Y empecemos por la primera ley. Veámoslo en la diapositiva. Esta primera ley del proceso de investigación científica establece las relaciones, igual que allá hablamos de las relaciones entre tres magnitudes, aquí vamos a hablar las relaciones que se establecen entre cuatro componentes. Vemos que esas relaciones son la realidad, el sujeto, la realidad, repito, la realidad,
el sujeto investigador, en este caso, el contexto y el objeto de estudio, el objeto de investigación. Trataremos de ir caracterizando cada uno de estos componentes y sus relaciones en tanto en cuanto la naturaleza del vínculo que se establece entre cada uno de estos 4 componentes es de naturaleza dialéctica. La representación de ese vínculo de naturaleza dialéctica es mediante esta flecha de doble sentido, el sujeto y la realidad en este caso, o el sujeto y el contexto, o el sujeto y el objeto de investigación. Esos cuatro componentes, vinculados todos y cada uno de ellos entre sí, es lo que expresa como gráfico la primera ley del proceso de investigación científica. Precisémoslo. ¿Qué cosa es el sujeto? Bueno, el sujeto es el investigador. Cada uno de ustedes cuando está desarrollando la investigación como tal. Cuando ustedes desarrollan una investigación, por ejemplo, vamos en el proceso de atención de enfermería, lo vamos a hacer porque nos preocupa un incremento de la mortalidad en el oncológico pediátrico, en que se ha aumentado el número de muertes en este último año. A partir de esa preocupación, volvamos a la diapositiva, el investigador que está estudiando la realidad va a ir precisando en ella, en esa realidad, el objeto de investigación. Ese objeto de investigación sería el proceso de atención de enfermería en determinado hospital en la sala de pediatría oncológica. Bien, cuando el sujeto investigador, regresemos a la diapositiva, el sujeto investigador está estudiando la realidad y va precisando el proceso de atención de enfermería como lo que, y aumento el volumen al decir que, porque el objeto se asocia al que investigo. ¿Y qué investigo? El proceso de atención de enfermería. Entonces todo lo que no sea exactamente el objeto que yo estudio será el contexto, en este caso el hospital, que tiene su historia, que tiene varias salas más, no solo la de pediatría. Es una secuencia de aspectos o un conjunto de aspectos que están alrededor del objeto, por supuesto porque están presentes en la realidad, pero que el sujeto, aunque atiende esos elementos históricos, coyunturales, de ubicación, de la ciudad en la cual se desarrolla ese estudio patológico, todos estos elementos que rodean a lo que yo voy a estudiar. Y fíjense que cada vez que digo que, lo destaco, lo significo, le incremento la voz para estar claro que lo que vamos a estudiar se precisa y se denomina objeto de estudio. Pasemos a la definición que aquí vamos a mostrarles. El objeto del proceso de la investigación científica, el qué, es aquella parte de la realidad objetiva sobre la cual actúa el investigador, el sujeto, previa abstracción en el proceso de la investigación científica. Quiero subrayar la palabra abstracción. ¿Qué cosa es abstraer? Abstraer es un procedimiento lógico en el cual el investigador está precisando
un aspecto de esa realidad para que se convierta en lo que él está investigando. La precisión de ese objeto que mentalmente abstrae el investigador, es decir, la realidad es, digamos por ejemplo, esa pantalla que nosotros estamos viendo ahí tiene colores blancos y colores negros. Bien, yo puedo definir abstrayendo el color de la pantalla y decir que esta parte, la escrita, es negra y el resto de la superficie es blanca, pero en realidad lo que existe es lo que ustedes están viendo. El sujeto que está estudiando un aspecto de esa realidad, los colores de esa pantalla, delimita un color negro en determinados aspectos y otros blancos donde no hay nada graficado. Entonces, esa lógica del pensamiento en el cual el sujeto investigador, ustedes como estudiantes, abstraen de la realidad un aspecto del mismo, ese es lo que denominamos objeto de investigación. Es decir, el objeto de investigación está en la realidad, pero nosotros lo vamos a estudiar porque a su vez y como consecuencia de que está en la realidad, abstraemos un aspecto del mismo que es lo que vamos a investigar. Muy bien, entonces vamos a seguir en la explicación. Nosotros hemos delimitado de la realidad un aspecto del mismo y eso se llama objeto de investigación. Ese aspecto, yo como investigador, como sujeto, lo vi en la realidad. Fíjense que estoy haciendo la tetraléctica que acabo de mostrar. Sujeto investigador, realidad, objeto de investigación y todo lo que no es objeto es contexto. Bien, entonces, ¿qué vamos a investigar? El objeto de investigación. Ahora, vamos a pasar a la segunda ley de la investigación científica. Esa segunda ley la denominamos elaboración del perfil de la tesis. Bien, ¿cuáles son los aspectos o componentes que nosotros vamos a investigar? Primero que todo, el problema. Veamos aquí la relación de 4 componentes que caracterizan la segunda ley del proceso de investigación científica. El objeto que aparecía en la primera ley, en la parte de abajo, aquí es el punto de partida. O sea, nosotros ya definimos con precisión qué es lo que voy a investigar. Ese es el objeto. Ahora, nosotros investigamos ese objeto, nosotros como sujetos investigadores. ¿Por qué? ¿Por qué entonces me refiero al problema? Porque hay algo en esa realidad, en ese objeto, que no me satisface. Decíamos, el incremento de la mortalidad infantil en ese hospital oncológico. Bien, el problema es la situación inicial del objeto que genera una necesidad en el sujeto. Repito, a ver si vemos entender bien, porque por lo general el investigador principiante tiene cierta confusión en ese sentido. Cuando quiere definir el problema, por lo general lo que hace es explicar la causa. El problema es que se incrementó la mortalidad infantil en ese hospital. ¿Por qué?
¿Por qué yo voy a hacer esa investigación? Porque yo quiero justamente determinar cuáles son las causas que en la cual se desencadena esa situación inicial. Entonces definimos el problema. Veamos de nuevo aquí la definición. El problema expresa aquellas características externas de lo que investigo, del objeto investigado, que no es precisar las causas, pero sí la insatisfacción del sujeto por esa situación inicial. Es decir, se conjugan lo objetivo y lo subjetivo propio del problema. Vamos a precisar eso. Es objetivo porque la mortalidad infantil se ha incrementado y es subjetivo porque el investigador siente, esa palabra me da un indicio de que estamos vinculados con un sujeto que siente la necesidad de desarrollar y encontrar las causas de por qué el incremento de la mortalidad infantil. Repito, el problema no es la causa, es sencillamente la situación. Entonces yo tengo que demostrar en el primer capítulo de mi investigación ese problema, ya sea estadísticamente, cuántos ingresaron en el año 2014, cuántos murieron, cuántos en el 15 y cuántos murieron. Y entonces voy evidenciando que hay un problema, es decir, que hay una situación inicial en ese contexto que hace falta precisar, en ese hospital, en esa ciudad. Y entonces nosotros, como lo estamos estudiando desde el punto de vista del proceso de atención de enfermería o el proceso salud-enfermedad en el caso de los médicos, estudiamos un aspecto del mismo para empezar a entender, a caracterizar, a revelar las causas de ese problema. Pero en el problema solo precisamos esa situación inicial. Regresemos a la diapositiva. El problema siempre se vincula con el objetivo de la investigación. Fíjense, el problema, ¿por qué? El objetivo, ¿para qué? Es decir, el posible objeto concreto pensado que posibilitaría la posible solución del problema. Es decir, entre el problema y el objetivo hay una relación dialéctica. El problema es más objetivo, concreto, está ahí, sencillamente en la sala. Y el objetivo es encontrar la manera de transformar ese objeto, ese proceso de atención de enfermería, de modo tal de que contribuya, una vez transformado, a resolver el problema. Entonces, obsérvese que en esta relación que vemos aquí, ya hay un vínculo entre el problema y el objetivo. Repito, el problema es la situación inicial del objeto. El objetivo es la situación aspirada del objeto. Este es objetivo y esto es subjetivo. El objetivo, aunque parece un trabalengua, es subjetivo, porque es la idea que tiene el investigador de cómo debe ser el objeto para que con esas nuevas características del objeto realizado se contribuya a resolver el problema concreto, objetivo, y el objetivo también concreto, pero en un plano ideal, pensado. Es decir, el objeto se transformó en una situación inicial problemática a una situación final que contribuye fundamentalmente a la transformación de ese mismo objeto. Para eso, ¿qué hacemos? Estudiamos
un aspecto del objeto que yo le llamo campo de acción o contenido que me permite, mediante una profundización en la caracterización de ese campo de acción, establecer cuáles son los aspectos que evidencian el comportamiento de ese objeto, y es justamente la parte más significativa de la investigación. Bien, entonces hemos estudiado la relación de esta segunda ley. Vamos entonces a hacer las conclusiones de esta intervención nuestra. Partimos de una primera ley en el cual se precisa que en la realidad hay un elemento que debe ser estudiado, el sujeto, la realidad, que abstrae de esa realidad un objeto, y todo lo que no forma parte de ese objeto es contexto. Y hay una segunda ley en el cual ese objeto de estudio, en ese objeto de estudio, para hablar más rigurosamente, se precisa la situación inicial, el problema, y la situación final, el objetivo. Todo esto se expresa en el así llamado el perfil de la investigación. Veamos estas definiciones en la transparencia, en la diapositiva. Aquí obsérvese que hemos precisado el problema, el objetivo y el objeto, que ya estaba definido desde la primera ley. El problema, el objetivo y el objeto van precisándose en la segunda ley. Ahora, ese marco teórico, ese campo de acción, lo vamos a estudiar con más rigor en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Hasta la próxima.